Bienvenidas a todas. Vamos a continuar con nuestra lectura del libro de Éxodo, que aunque parece como si fuera un estudio, es más bien una lectura con detenimiento. Vamos leyendo poco a poco, vamos tratando de entender lo que leemos en el proceso en que leemos. Es todo lo que estamos haciendo con esta clase de el libro de Éxodo. En el proceso hemos estado viendo cómo Dios está moviendo las fichas, digo yo, como si fuera un juego de ajedrez, para que su plan divino se cumpla. ¿Ok? Está buscando las personas que van a trabajar. Ya vimos cómo buscó a Moisés. Le dijo a Moisés, Aarón te va a encontrar, ve con él y trabajen juntos, ¿verdad? Él va a ser tu voz, ya que tú eres tardo para hablar. Pienso que puede ser que tal vez tantos años solamente hablando con las ovejas, pues se le haya hecho difícil, imagínate, 40 años siendo pastor de ovejas, pues cabe la posibilidad que el no estar practicando esta facilidad de palabra, pues haya tenido decía como que tartamudo al hablar, ¿verdad? Como que era tardo, decía tardo al hablar. Sin embargo, sabemos que, por ejemplo, en el Nuevo Testamento se habla del apóstol Pablo como que era uh, brusco, duro de entender sus palabras, como que a veces es difícil de entender. Y vemos a veces en los escritos de Pablo que dice una cosa y como que repite y como que dice algo que uno puede pensar, pero será está diciendo lo contrario, ¿no? O sea, y tiende a usar unos juegos de palabras que pueden confundir. Y sí, él habla como que tiene esta eh, dureza al hablar. Sin embargo, Dios como quiera lo va a usar para cumplir su plan. Mira qué cosa más hermosa, que no importa la excusa que nosotros queramos poner, Dios va a cumplir su plan y su obra en nosotros. Nosotros lo que tenemos que aprender es a ser obedientes. Y eso es algo que vamos a ver en la clase de hoy. Vámonos directito al libro de Éxodo, capítulo 7, y vamos a empezar a leer. Dice, toma en cuenta, le dijo el Señor a Moisés, que te pongo por Dios ante el faraón y tu hermano será tu profeta. Inmediatamente yo leo este versículo, a mí me llega una pregunta, no sé si a usted le pasa lo mismo, yo se lo puse aquí en amarillito para que vayan conmigo. Te pongo por Dios ante el faraón. Wow. Y tu hermano Aarón será tu profeta. Es decir, si Moisés es Dios, entonces Dios le va a decir al profeta lo que tiene que decir, en este caso es Aarón, y entonces Aarón como profeta va a ir a llevar ese mensaje. Y me quedé pensando porque tenemos una escritura como por ejemplo en Salmos 82, verso 6, que dice, yo les he dicho, ustedes son dioses. Todos ustedes son hijos del Dios Altísimo. Y yo, wow, pero morirán como cualquier mortal. Aunque Dios dice ustedes son dioses, van a morir como cualquier mortal, caerán como cualquier otro gobernante. ¿Por qué? Porque vamos a morir como cualquier mortal. ¿Por qué vamos a caer? Sencillamente porque la tierra fue maldita a causa del pecado de Adán y Eva. Hubo una maldición sobre la creación, una maldición sobre los seres humanos. O sea, come del fruto y morirás. Por esto morimos, porque comieron del fruto. Eso fue lo que el Señor le dijo. Si comes del fruto, morirás. Así que la razón por la que va a morir igual que cualquier otro mortal es por comer el fruto, pero todos los que somos hijos del Altísimo somos dioses. Ahora, una especificación, aquí hay dioses con D minúscula. Y quiero hacer un paréntesis, porque aunque la Biblia dice esto, tristemente hay muchas iglesias, bueno, no mucha iglesia, un movimiento, vamos a decirlo así. Hay un movimiento que creen que ellos son dioses. O sea, ellos son Dios y como ellos son Dios, lo que ellos digan, eso es lo que va. Y no se sujetan al Dios de los dioses. Nuestro Dios es un Dios de dioses. Eso lo dice la palabra de Dios. Sin embargo, nosotros somos dioses que nos sujetamos al Dios de Israel. O sea, nos sometamos al Dios Todopoderoso. Dios no es Dios de muertos. Él es Dios de vivos.
Pero vamos a leer un momentito en Deuteronomio. Deuteronomio, vamos a leer el capítulo 10 en el verso 17. Deuteronomio 10, 17. Una hermanita que lo lea, mírenlo aquí. Para que vean que no estoy inventando esto, que son cosas que la Biblia dice y que nosotros lo creemos, pero no nos inventamos una nueva religión basada en esos versículos. ¿Hace sentido? O sea, estamos viendo movimientos que están creando nuevas religiones, sacando este versículo así solito. Ah, no, dice, Dios dice que nosotros somos dioses, Él es Dios de dioses, pues nosotros somos los que ponemos las reglas, nosotros somos dioses. No, si nosotros somos dioses de ese Dios, nosotros nos sometemos a ese Dios. Nosotros hacemos lo que nuestro Dios dice, porque Él es el Dios supremo, Él es el Dios de los dioses. Una hermanita que lea Deuteronomio 10:17 está en la pantalla. Dice. Ok. Adelante. Termita, hágalo usted, Termita. Ok. Al Señor tu Dios le pertenecen los cielos. Estamos en el Lo 10:17. Deuteronomio 10:17. 10:17. Lo voy a leer de la Biblia, sí. ¿Qué? Ok. Oye, que está leyendo el 14. Ok, 10:17. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de persona ni toma cohecho. Okay, ni acepta sobornos. Ahora, cuando dice que, gracias hermanita, cuando dice que Él es Dios de dioses, ¿ustedes creen que Dios es Dios de esos dioses de palo? De esos dioses que tienen boca y no hablan, como dice el Salmo 15. ¿Ustedes creen que Dios es Dios de esos dioses? ¿O es, como dice el Salmo 82, que Él es Dios de sus hijos? Lo que son hijos del Altísimo, a esos son lo que Él le llama dioses. Ustedes son dioses. Todos ustedes son hijos del Dios Altísimo. No sé si han visto los muñequitos de Hércules, los muñequitos de Hércules, ¿verdad? Se supone que Hércules es hijo de un Dios. Pues ¿sabe qué? Supone que él también sea un Dios, porque los hijos de dioses son dioses. Y ese es el concepto que Dios Todopoderoso está explicando aquí. Sin embargo, cuando vemos, fue lo que vino a mi mente, le traigo esto porque fue lo que vino a mi mente cuando estaba viendo que él le dice, tú serás para él, por Dios, ante el faraón, hablando, tú vas a hablar la palabra mía, tú vas a decir lo que yo diga. Eso no quiere decir que si yo estoy leyendo la palabra de Dios y la estoy diciendo, que ahora yo soy un Dios y tienen que hacer lo que yo digo. Puede ser confuso, sin embargo, es someternos a la palabra de Dios. Y cuando yo me someto a la palabra de Dios, siempre yo voy a ver que Él es el Dios supremo, que Él es Dios de dioses, Señor de señores, que Él está por encima de todo, que yo no soy nada. Y que yo si llego a hacer algo es por la sangre y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que no, por medio de esa fe en Él, nosotros venimos a ser hijos, venimos a ser aceptados como hijos delante de Dios. Si no fuera por el sacrificio de Jesucristo, nosotros no somos más que un chorro de pecadores sin fe, sin esperanza, gentiles por allá, alejados de la ciudadanía celestial, alejados del pueblo de Dios. Pero gracias a Jesucristo vinimos a ser cercanos. ¿Ve? Ahora, vemos a Moisés hablándole a Aarón, su hermano, lo que Dios le diga. Le dice, tu obligación, le dice en el verso 2, tu obligación es decir todo lo que yo te ordene que digas. Tu hermano Aarón, por su parte, le pedirá al faraón que deje salir de su país a los israelitas. Digo, si un predicador va a decir a la iglesia todo lo que Dios ordena que diga, ¿por qué hay tantas divisiones? ¿Por qué hay tantas creencias diferentes? ¿Por qué hay tantas religiones extrañas
porque no están enseñando, no están hablando lo que Dios ordena. Cuando leen la Biblia, le meten sus pensamientos, sus sentimientos, sus ideologías y pervierten el mensaje del Señor. Por eso hoy día hay tantas religiones, hay tantas divisiones dentro del mismo pueblo de Dios, dividido por la interpretación de los hombres. Si nosotros aprendiéramos a decir lo que dice la palabra de Dios y decir amén, no hubiera tanto problemas ni tantas divisiones dentro de la iglesia del Señor, sino que seríamos uno, así como Dios quiere que seamos uno, así como Él y el Padre son uno. Seríamos un pueblo con un solo Dios, con una sola esperanza. Pero los hombres pervierten la palabra de Dios, cada quien poniendo su propio entendimiento y haciendo su propia interpretación. Muchas veces sus interpretaciones ni siquiera son sacadas de la misma Biblia, sino que, no, yo interpreto esto y esto es lo que yo entiendo, así que digan amén. Amén, dice el pueblo. Hello, ¿qué es eso? O sea, vamos a leer la palabra y donde la palabra no diga algo, hermana, no diga amén. Me llamó la atención esto de que la obligación de él era decir todo lo que Dios ordenara. Es decir, Moisés, tú no puedes venir a decir lo que a ti te dé la gana. Moisés, tú no puedes venir a decir lo que a ti te parece. Tú no puedes venir a decir lo que tú crees de lo que yo estoy diciendo. Yo creo que lo que Dios está diciendo es que el pueblo puede salir de aquí de Egipto, pero puede irse a otro pueblo que está al lado y ya, eso es lo que Dios quiere. Yo creo que eso es lo que Dios está diciendo, porque yo no creo que Dios va a llevarnos a Canaán, porque Canaán viven gente ahí. Yo creo que Él quiere vayamos al desierto y nos quedemos a vivir en el desierto. Mira, eso no fue lo que Dios te dijo, Moisés. Por lo tanto, Moisés no va a hacer eso. Y es interesante cómo dice que Moisés hizo todo lo que Dios le dijo. El asunto de la obediencia. Eso es algo que quiero que le pongan la atención y por lo menos fue a lo que yo le puse atención. Si ustedes ven otras cositas que debemos recalcar, podemos traerlo, pero la verdad me enfoqué en el asunto de la obediencia, porque nuestra fe está basada en obediencia. Nuestro creer en el Señor, nuestro caminar en el Señor está basado en esa obediencia. Le dice, tu hermano Aarón, por su parte, le pedirá a Faraón que deje salir de su país a los israelitas. Y yo voy a endurecer el corazón del Faraón. Y aunque haré muchas señales milagrosas y prodigios en Egipto, él no les hará caso. Sabemos de movimientos religiosos que cogen este versículo también, lo sacan fuera de lugar y dicen, ve, el Faraón no tenía escapatoria. El Faraón no tenía forma de cambiar porque Dios había endurecido su corazón. Hey, Dios soberano, todopoderoso, que conoce todas las cosas, sabe el hoy, sabe el ayer y sabe el mañana. Ya conoce lo que hay en tu corazón antes de que salga la palabra de tu boca, ya el Señor la conoce. Salmo 139. Cada vez que ustedes piensen en estos versículos que le puede hacer pensar estos movimientos extraños que hay allá afuera, vamos otra vez a la Biblia. La Biblia dice que antes de que salga la palabra de tu boca, el Señor ya la conoce. Que Él conoce tu pararte y tu sentarte, que Él conoce tu caminar, Él conoce todo de ti. Por lo tanto, no nos debe extrañar que ya Dios conocía el corazón del Faraón. Y ya sabía que no importara los milagros y los prodigios que él hiciera, ya Dios vio esta película. Sí, ya vio el final de la película. Ya vio la iglesia triunfando. Pero ¿sabe qué? Durante este tiempo de la película vio que el Faraón no hizo caso a las señales milagrosas ni a los prodigios. ¿Cómo yo sé que el Faraón en algún momento tuvo cambio de que, ok, sí, lo voy a dejar ir? Y después decía, no lo voy a dejar ir. ¿Ustedes podían ver eso?
a través de vamos a seguir leyendo las próximas semanas que tengamos las clases y vamos a ver cómo su corazón cambiaba. ¿Tú crees que Dios no sabía eso? ¿Tú crees que Dios no veía la maldad en su corazón? Dios lo veía, porque Dios sabía lo que había de venir. Por lo tanto, él puede de antemano profetizar a Moisés lo que había de pasar. ¿Ok? Eso es todo. No vean esto como si fuera Dios hablando sin saber. Dios está hablando aquí sabiendo lo que va a acontecer en el futuro. Y está solamente revelándose a Moisés, revelándole estas cosas a Moisés, para que Moisés sepa y no se desaliente cuando pasen estas cosas. Lo mismo hace con nosotros a través de toda la Biblia. El león, Satanás anda como un león rugiente tratando de devorar a todos. Y tú dices, oh, espérate, ya yo sé, cuando yo sienta ahí tratando de devorarme, ya yo sé que él anda como un león rugiente. El Señor ya me está profetizando las cosas que Satanás va a hacer. ¿Quiere decir eso entonces que Dios hizo que Satanás fuera malo? No, Dios no hizo que Satanás fuera malo. Él se rebeló. Así de sencillo. La creación se rebeló contra su creador. Y no nos extraña que eso suceda porque hoy día podemos ver alrededor del mundo entero hombres y mujeres, criaturas de Dios, rebelados contra Dios. Así que no nos debe de extrañar que hayan tantas personas que no estén siguiendo a Dios. Pues hasta los seres celestiales, después de haber visto a Dios, todavía se rebelaron contra él. Entonces, dice, descargaré mi poder sobre Egipto. Esto en Éxodo capítulo 7, verso 4. Entonces descargaré mi poder sobre Egipto y con grandes actos de justicia sacaré de allí a los escuadrones de mi pueblo, los israelitas. Y me llamó la atención que esta versión dice con grandes actos de justicia. Si ustedes leen la Reina Valera, dice que con grandes juicios. A veces nosotros vemos la justicia y juicio como cosas diferentes. Por ejemplo, un juicio es condenación. Justicia es lo que es algo justo, es lo que se merece. Cuando ponen el ejemplo de la justicia, ponen como que está en balanza, no está desbalanceado. Pero los juicios, cuando pensamos en juicio, pensamos, no, es un castigo, eso es condenación porque hicieron lo malo. ¿Sabe qué? La justicia de Dios no obra ante los hombres. Nosotros no entendemos la justicia de Dios. Nosotros no podemos todavía no, tal vez hayan algunas personas que hayan llegado a ese nivel de que puedan entender la justicia de Dios, pero nosotros todavía no podemos concretar ni la misericordia, ni el amor de Dios, ni la justicia de Dios. Pero el Espíritu Santo vino a convencernos a nosotros de tres cosas: de pecado, de justicia y de juicio. Interesante. En la traducción que ven aquí, en una versión te lo ponen como justicia, en otra versión te lo ponen como juicio. Sin embargo, vemos otros versos donde la palabra justicia y juicio son usados como cosas diferentes, no como si fuera la misma cosa. Viendo la justicia de Dios, vemos a Dios haciendo lo que es justo. Pero cuando vemos los juicios de Dios, vemos a Dios castigando. ¿Sabe qué? Castigarle el malo, eso es justo. Todavía sigue siendo justicia. Nosotros muchas veces no lo vemos así. Vemos los juicios como que, eso es lo que es fuerte. Pero la justicia de Dios la vemos como que, está bien, podemos caer bajo la justicia de Dios. Cuidado, porque la justicia de Dios, Él va a ser justo. Y cuando Él es justo, dice que Él va a pasar sus juicios. Y sus juicios es castigar a todo aquel que no ha obedecido. Así que eso es lo que Él dice que va a hacer. Todavía está aquí diciéndole lo que va a hacer en el futuro. Un futuro cercano, no son profecías a largo plazo. Está hablándole a Moisés y Aarón de una forma profética, diciéndole las cosas que va a hacer al pueblo de Egipto y cómo va a sacar de allí al pueblo de Israel.
Y dice, y cuando yo despliegue mi poder contra Egipto y saque de allí a los israelitas, sabrán los egipcios que yo soy el Señor. Wow. Me puse a pensar, yo no sabía que Dios quería que otros pueblos supieran que Él era el Señor. Y me llegó a la mente cuando la noticia de lo que Dios hizo en Israel llegó allá a Jericó, y toda la gente allí de Jericó habían escuchado de lo que Dios había hecho a los egipcios. Estaban temblando de miedo, estaban súper asustados. ¿Sabe qué? Todos sabrán que Él es el Señor. Va a venir un día, una hermana que busque Filipenses capítulo 2. Porque va a venir un día que no solo los egipcios sabrán que Él es el Señor. No solamente los israelitas sabrán que Él es el Señor, pero todos sabrán que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Y toda rodilla, no solamente los egipcios, toda rodilla se doblará. Toda rodilla se doblará. Una hermana que busque Filipenses 2, versos 10 al 11. 10, 11. Ajá. Yo lo tengo. Dice 2, 10, 11. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Amén, amén. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Y aquí está Dios diciéndole, los egipcios, con el poder que yo voy a desplegar, con lo que yo voy a hacer en esta tierra, los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Una hermana que busque Romanos 14, verso 10 y 12. Romanos 14, verso 10 y 12. Para que esta gente, los egipcios, tienen que saber que Dios es el Señor. Romanos 14, 10 y 12. Lo tengo. Lo tengo. Adelante. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O No. tú también? No, Romanos 14, verso 10. Verso 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también? ¿Por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque Cristo está vivo. Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Amén, amén, amén. Así que, entendiendo estos versos, hermanas, la razón para que alguien sepa que Dios es el Señor, porque viene un día de juicio. Y ese día de juicio, todos y cada uno de nosotros tenemos que dar cuenta de nosotros mismos, delante de Dios justo. Y eso es lo que le está diciendo en este capítulo 7, cuando dice que con grandes juicios sabrán que yo soy Dios. Este pueblo va a saber y va a haber un juicio aquí entre ellos. Va a haber un juicio y ellos van a saber que yo soy Dios.
nosotros como iglesia del Señor deberíamos estar atentos a estas cosas. Viene un día de juicio. ¿Estoy yo preparada para ese día de juicio? ¿Estoy yo esperando ese día del juicio cada día, preparando mi alma delante del Señor para que si el Señor llega o me llega la muerte, yo poder presentarme confiadamente al día de juicio? Que cuando llegue ese día del juicio, que yo pueda estar confiada porque yo he obedecido al Señor. Porque he hecho todo lo que está a mi alcance para vivir una vida en santidad, apartándome del mundo, apartándome del pecado. Que Dios nos ayude y que podamos salir victoriosas en ese día del juicio. Porque, como sabemos, los egipcios no salieron victoriosos de esos juicios que el Señor pasó sobre ellos. Dice que Moisés y Aarón cumplieron al pie de la letra las órdenes del Señor. Eso se llama obediencia. Es decir, no cambio la palabra de Dios, como estudiamos esta mañana, no diluyo la palabra de Dios, no la pongo aguadita para que no la sientan, para que le pase suavecito, para que no le duela. No. Hablo lo que el Señor me dice que hable. Y donde el Señor me dice que calle, me callo. Y dejo de estar trayendo mis propias interpretaciones, porque ninguna escritura es interpretada por hombre, sino que el Espíritu Santo de Dios inspiró a esos hombres para que escribieran estas escrituras. Dice que cuando hablaron con el faraón, verso 7, Moisés tenía 80 años y Aarón 83. Es un dato interesante para aquellos que les gusta tomar cuenta y sacar cálculos y ver los tiempos, las edades, para qué año fue esto. Calculen que a este tiempo Moisés tiene 80, Aarón 83. Si alguien se pregunta, ¿y María cuánto tenía? La Biblia no nos dice cuál era la edad de María, ¿ok? Pero asumimos que tenía que ser mayor de 3 años, porque no era gemela, una. Segundo, lo que ella hizo daba a entender que era una niña más grande, tal vez 7, 10 años. No sabemos la edad de ella en lo absoluto. Sabemos que tenía que tener una edad donde tenía facilidad para hablar, porque ella fue y le dijo a la hija de Faraón, te busco una nodriza. Ella no fue y le dijo, ay, ese es mi hermanito. O sea, ella no hizo eso. Una niña más chiquita hubiese dicho, ese es mi hermanito, mira, lo encontraste. I don't know, algo así. Pero no, ¿sabe? Así que se puede asumir que debía ser una niña que tenía un poquito más de entendimiento y que al ver que la hija del faraón encontró al bebé, lo único que se le pareció más razonable, te busco una nodriza. Ella no te dijo, te voy a buscar la mamá del bebé. Ella no dijo, te voy a buscar a mi mamá para que cuide a tu bebé. O sea, ni siquiera declaró estas cosas. Así que se ve como una estrategia de proteger a la familia, ¿no? Y al mismo tiempo unir a la familia y que el bebé pudiera estar con ellos otra vez. Así que por eso se entiende que debía ser una niña de un poquito más de cerca de sus 10 años. Pero eso es solamente tratando de atar los hilos de cómo pasó la situación. Pero la Biblia no nos dice. ¿Okay? El Señor les dijo a Moisés y a Aarón, cuando el faraón les pida que hagan un milagro, le dirás a Aarón que tome la vara y la arroje al suelo ante el faraón. Así la vara se convertirá en serpiente. No sé si alguna vez usted ha visto algún muñequito o alguna película donde usted ve a Moisés tirando la vara. Puede ser, puede ser. Hay algunos que se han dado cuenta del error y han tratado de arreglarlo y se aseguran de que Moisés sea el que ordena a Aarón a tirar la vara y que Aarón es el que la tira. Aarón no podía hacer nada si Moisés no se lo decía primero. Recuerden, Moisés iba a ser como si fuera Dios, el papel de Dios, y Aarón iba a ser el papel del profeta, que el profeta es el que lleva el mensaje de Dios. ¿Ha visto alguna vez una película donde Moisés está llevando el mensaje?
Interesante, ¿verdad? Pero la Biblia dice que ellos cumplieron al pie de la letra lo que Dios le dijo. Y Dios le dijo que Moisés le iba a decir las cosas a Faraón, a Aarón, y que Aarón era que se lo iba a decir al Faraón. ¿Okay? Eso es lo que Dios ordenó. Entonces, cuando vemos aquí un milagro que ya Dios había hecho delante de Moisés, allá cuando estaban en el lugar santo, donde estaba allí en el monte Sinaí y que estaba la zarza en fuego y que no se quemaba, pues allí ya Dios había hecho este milagro de tirar esa vara al piso y que se convirtiera en serpiente. No vemos el momento en que Moisés le entregó la vara a Aarón, pero si estamos recordando lo que Dios dijo de que ellos obedecieron todo al pie de la letra, no fue que Aarón cogió su propia vara y la tiró, sino que deberíamos entender que la vara que Aarón tenía ahora era aquella vara que Moisés había tirado, que era originalmente de Moisés. La vara que Moisés tenía cuando estaba en el desierto, cuidando las ovejas. Ahora vemos a Moisés cogiendo la vara y tirándola. Pero no se ve esa transición de decir, mira, aquí está la vara y bla, bla, bla. No se ve eso. Y muchas personas cuando se habla de la vara de Aarón, piensan que es otra vara diferente a la que Moisés tuvo originalmente. A mi entender es la misma porque Dios dijo que ellos obedecieron todo lo que Dios le había dicho. Y Dios le había dicho, cuando esté ante Faraón, vas a tomar esta vara, no le dijo otra, sino va a tomar esta vara, la va a tirar, va a convertir en una serpiente, luego la agarras y va a volver a ser una vara otra vez. Solo una notita por si acaso se les ocurre la duda. Dice que Aarón arrojó su vara al suelo ante el faraón y su funcionario. Cuando vemos la vara de Aarón, la vemos, por ejemplo, dentro del arca del convenio o antes del arca del pacto, vemos que pusieron allí la vara de Aarón. Lo estoy mencionando esto para que eso está en número 17. Y se lo estoy mencionando para que vean la importancia que tenía esta vara. Cómo fue la vara que originalmente Dios hizo el primer milagro con Moisés. Luego es la misma vara que hace el milagro delante de Faraón. Luego es la misma vara que Dios hace el milagro reverdeciendo la vara, floreciendo y todo para demostrar que Dios había escogido a Moisés y a Aarón, y específicamente a Aarón para ser sacerdote. Y luego vemos que esa misma vara está dentro del arca del pacto. ¿Okay? Y acompaña a los israelitas todo el tiempo. No sé si ustedes han escuchado esos salmos que dice que tu vara y tu callado, Salmo 23, por ejemplo, viene a la mente rapidito, ¿verdad? Hablando de esa vara, ese callado, esa vara de Dios estaba ahí todo el tiempo, esa vara que representaba esa aprobación de Dios o esa presencia de Dios, eso estaba ahí todo el tiempo con el pueblo de Israel. ¿Okay? Pues la vara se convierte en serpiente, así la vara se convertirá en serpiente. Y Moisés y Aarón fueron a ver al faraón. O sea, primero el Señor le dijo a Moisés esta cosa y a Aarón, entonces ya Aarón sabe lo que tiene que hacer. Y Moisés y Aarón fueron a ver al faraón y cumplieron las órdenes del Señor. Yo no sé si usted está subrayando en su Biblia, pero si lo está haciendo, yo quiero que usted marque todas las veces que se ve aquí la obediencia. Me llamó la atención mucho eso. Cómo repite que ellos cumplieron las órdenes del Señor, que ellos hicieron todo lo que el Dios le mandó. Y yo, wow, si yo pudiera vivir una vida así, qué hermoso. Qué hermoso. Que Dios me mire y diga, no, es que Wanda hace todo lo que yo le diga. Eso sería una bendición para mi vida. Eso sería una bendición para la vida de los que me rodean, porque voy a hacer luz para ellos. Delante de las tinieblas, que donde quiera yo esté, yo voy a hacer luz porque voy a estar
obedeciendo las órdenes del Señor. Dice que Aarón arrojó su vara al suelo ante el faraón. Primero vemos en el 9 que le está dando las instrucciones. Ya en el 10 ya ellos están delante del faraón y ya están ahora haciendo lo que Dios le dijo. Dice que Aarón arrojó su vara al suelo ante el faraón y sus funcionarios, y la vara se convirtió en serpiente. El asunto de ver un milagro de Dios, escuchen bien, y voy a decir esto porque sé que muchos estudiosos han tratado de justificar cómo por razones científicas, cuestiones de la naturaleza, cómo estos milagros ocurrieron. Yo creo fielmente que estos milagros ocurrieron por la palabra de Dios, por la voluntad de Dios y porque era parte del plan de Dios. Y entiendo que Dios tiene todo el poder para hacer estas cosas. ¿Okay? Yo no necesito explicaciones científicas para justificar las cosas que pasaron, sino que creemos fielmente que Dios es poderoso para hacer esto y mucho más. Que esto no es nada comparado con las cosas que Dios puede hacer. Entonces dice que el faraón, el verso 11, llamó a los sabios y hechiceros y mediante sus artes secretas también los magos egipcios hicieron lo mismo. Voy a parar aquí un momentito porque viene entonces a nuestra mente, ¿cómo que sabios y hechiceros? ¿Qué es eso? Ok, los hechiceros existen, los brujos existen, tienen poder y hacen cosas que son sobrenaturales. ¿De dónde yo estoy sacando esto? Vamos a ver, por ejemplo, ¿quién se recuerda de Saúl y la hechicera? En Primera de Samuel 28. Primera de Samuel 28. Una adivina, la adivina de Endor, dice esta versión. La versión Reina Valera dice la medium de Endor. Una mujer que era encantadora, adivina. Eran cosas que todavía hoy día existen. No vivan engañadas creyendo que estas cosas no son ciertas. La pregunta es, ¿bajo el poder de quién hacen estas cosas milagrosas? Hacen estas cosas que no son normal. Por ejemplo, si usted lee esta historia en Primera de Samuel 28, no la voy a leer completa, pero la traigo como una referencia de cómo eso era normal y todavía hoy día lo es. ¿Okay? Saúl se ve en problema, ya Moisés estaba muerto y él decide ir donde la adivina de Endor para que ella llame a Samuel. Él quiere hablar con Samuel. Y mira, yo quiero hablar con el espíritu de Samuel y haz que el espíritu de Samuel venga. Y ella, según dice la palabra, hizo que el espíritu de Samuel venga. Mi pregunta es, ok, estas cosas suceden. La pregunta que viene entonces es, ¿Dios quiere que estas cosas sucedan? Samuel le fue quitado el reino por su desobediencia. Y él sigue añadiendo desobediencia sobre desobediencia. Si Dios quisiera que nosotros estemos llamando a los muertos, nos pondría una línea directa. Nos pondría el teléfono y habrían escritura tras escritura diciéndonos que tenemos que llamar a los muertos. Sin embargo, eso no es el plan de Dios. Dios no nos manda a nosotros a andar buscando ni llamando a ningún muerto. ¿Okay? Pero de que hay gente que hace esto, sí, es cierto. Tristemente, personas pueden hacer esto por el poder de Satanás. Y eso lo vamos a leer ya mismo en Primera de Tesalonicenses, ¿ok? Pero quiero traerle otro ejemplo, el ejemplo de Daniel, en el libro de Daniel, Nabucodonosor, en el libro de Daniel, capítulo 2, Nabucodonosor tuvo este sueño terrible que se despertó y era horrible.
Y miren aquí a quién él hace llamar. Miren aquí en el verso 2. Él tuvo ese sueño horrible y él hace llamar a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen su sueño. Sabemos que los gente de autoridad tienden a tener estas personas que son adivinos, que son hechiceros, astrólogos, encantadores y que tienen el uso de arte de la magia y cosas por el estilo. O sea, que no es de extrañar cuando vemos esto allí en Éxodo a través de toda la historia. Y si hoy día usted escucha algo así, diga, qué pena, porque sí está sucediendo todavía hoy día. Y ¿cómo esta gente tiene poder? Pues dice que Satanás, bueno, en Apocalipsis dice que la bestia les ha dado el poder para hacer estas cosas. ¿Ok? Vemos que Satanás tiene poder de hacer cosas, pero no tiene más poder que nuestro Dios. Vamos a aclarar eso, ¿ok? Incluso nosotros, si nosotros nos ponemos en la mano de Dios, Él huirá de nosotros. Dice Santiago, acércate a Dios y Él huirá de ti. Eso quiere decir que me pone a mí con más poder cuando yo me acerco a Dios. ¿Ok? Yo me acerco a Dios y Satanás huirá de nosotros. Eso es Santiago 4:4. ¿Ok? Vemos, por ejemplo, a Satanás viniendo en Lucas a ofrecerle a Jesús dominios, potestades, dándole reinos, dándole cosas que no le pertenecen. Acuérdense que uno de los nombres de Satanás es usurpador, es decir, que él toma posición de un trono cuando no le pertenece. ¿Ok? Y conociendo un poquito cómo Satanás trabaja, podemos entender cómo es que existan estas personas en estos tiempos y todavía hoy día en nuestros tiempos también. Algo que vemos es cómo Satanás usa la enfermedad para cauterizar a muchas personas. Muchas personas viven subyugados por el dominio de Satanás y él usa esas enfermedades para que las personas se alejen de Dios. Pero nosotros podemos coger esas enfermedades y glorificar a Dios en nuestras enfermedades, con nuestras debilidades, glorificamos a Dios. Pero cuando tu enfermedad a ti te lleva a alejarte de Dios y a maldecir a Dios y a no querer nada con Dios, entonces Satanás se aprovecha de eso. ¿Ok? Él tiene poder de hacer una enfermedad en tu cuerpo. Sí. ¿No se acuerdan de Job? En Job leemos cómo él tuvo autoridad, tuvo poder para traer una enfermedad sobre Job. Incluso tuvo autoridad de venir y hacer daño en la casa de Job. Tuvo el poder de hacer eso. La mujer de Job le dijo, maldice a Dios y muérete. Pero Job dice, Jehová da, Jehová quita, sea el nombre de Jehová bendito. En la enfermedad, en el dolor, en el sufrimiento. O sea, vemos que Satanás tiene poder de hacer cosas. Y por lo tanto, cuando vemos a estos astrólogos, magos, adivinos, haciendo encantamientos, teniendo poder de hacer cosas, entendemos que es por el poder de Satanás. ¿Okay? En el verso 12 dice, pues echó cada uno su vara, estos dos hechiceros, echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras. Y usted dirá, Wanda, ¿dónde dice dos? Supone que alguien me diga, Wanda, ¿dónde dice dos? ¿Por qué tú dices estos dos hechiceros? ¿De dónde tú sacas eso? Es lo que debe venir a nuestra mente. Porque aquí no dice dos. Y yo dije, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras. Mas las varas de Aarón devoró las varas de ellos. Entonces, vemos aquí que él llamó a sabios, hechiceros,
dice que hicieron encantamiento, pero no nos dice cuántos eran. ¿De dónde rayo yo saqué eso de que eran 2? A veces pensamos, ¿dice la Biblia sus nombres? ¿Los menciona la palabra de Dios? Porque aquí no menciona quiénes son, pero sí podemos venir y seguir leyendo en la Biblia y encontrar los nombres de estos hechiceros, estos encantadores que estaban haciendo. Su nombre, Jambres, ¿lo han escuchado? James y Jambres. Los bufones, Ah, los bufones de los reyes. no, estos no eran bufones. Es bien interesante, porque esto eran encantadores. Esto eran adivinos. Esto es gente que hacía magia. Y con sus magias podían hacer estas cosas. Y ustedes han escuchado esos nombres, James y Jambres. La Biblia no dice esos nombres. La Biblia no lo dice, pero ustedes lo han escuchado. Y cuando nosotros nos ponemos a buscar, espérate, pero aquí no dice cuántos eran. Pero usted, si se pone usted a pensar, espérate, pero yo he escuchado esos nombres. Sí, en los muñequitos, en las películas, se escuchan nombres. Pero la Biblia no dice nombre. La Biblia no dice cuánto era. Habla de hechiceros, habla de sabios, habla que hicieron encantamientos. Dice que echó cada uno su vara. No sabemos cuánto eran. No tenemos idea. Entonces, cuando leemos, vamos a ver qué dice la Biblia. Y vamos a, cuando veamos esas cosas, analizarlo con la palabra. A ver si es cierto que la palabra de Dios dice eso. ¿Ok? Pues dice que cada uno de ellos echó su vara y se convirtieron en culebras también. Mas la vara de Aarón, que era una, devoró las varas de ellos, cuanto fueran que fueran, porque no sabemos cuántos eran. Pero lo que fueran, dice que la vara de Aarón, que era una, devoró las varas de ellos. Y el corazón de Faraón se endureció. Y pregunto yo en este momento, ¿dice que Dios le endureció el corazón a Faraón o Faraón endureció su corazón? Dice que fue Faraón. Y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Jehová había dicho que él no iba a escuchar. Jehová había dicho que iba a ver los milagros y todavía no los iba a creer y no iba a escuchar a Moisés y Aarón. Entonces, Jehová le dijo a Moisés, el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Ok, ahora estamos en el presente. Originalmente, cuando escuchamos de que Dios iba a endurecer el corazón de Faraón, Dios está dando una profecía de algo que va a ser en el futuro. ¿Ok? Pero ahora estamos en el presente, que el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Eso está pasando ahora. Shirley. Shirley, levantó la mano. ¿Habrá su audio? ¿No? Ok. Se me fue. Ahora, si se dan cuenta, Dios ahora está dándole una información a Moisés. El corazón de Faraón está endurecido. Está viendo el poder y prefiere creer en las magias. Ve por la mañana al Faraón. Ve allá. Y aquí que él sale al río. Oye, ¿cómo Dios sabe eso? Volvemos otra vez, porque Dios es todopoderoso, porque Dios sabe todas las cosas.
porque Dios ve tu pararte y tu sentarte, tu entrada y tu salida. Dios la sabe. Así que estas cosas no nos deben de extrañar. Y Dios le dice, Faraón va y sale al río en la mañana. Tú ponte a la ribera delante de la ribera, que decir en la orilla del río, delante de él. Y toma en tu mano la vara que se volvió culebra. Le está hablando a Moisés. ¿Ok? Dice Moisés, coge la vara y ponla delante de él. ¿Ok? Y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti, diciendo, deja ir a mi pueblo, para que me sirva en el desierto. Y he aquí que hasta ahora no has querido oír. Y ustedes dirán, como que hasta ahora, ¿y cuántas veces han hablado? Bueno, si ustedes se recuerdan, capítulos anteriores, habíamos leído cómo habían venido sin plaga a decirle, simple y sencillamente, sin ningún milagro, solamente hablar y decirle, oye, deja ir a mi pueblo para que vaya y me adore. ¿Se acuerdan? Fue lo que Dios le pidió originalmente y él lo que hizo fue que se puso más fuerte y aumentó la servidumbre contra el pueblo. Pasó tiempo entre una cosa y la otra. No crean que esto fue de un día para otro. Recuerden que no podemos leer la Biblia como que me pasó algo de un día para otro, a menos que la Biblia me diga, ve por la mañana, como en este caso, ¿ve? Ve por la mañana, es aquí que él sale al río y tú ponte a la ribera. Ahora me está dando un indicio de que hoy estás aquí, estoy hablando contigo hoy, quiero que mañana en la mañana vayas al río. Pues ahora digo, ok, esto fue de un día para otro. Pero cuando tuve la primera vez que el faraón escuchó esta noticia de que deje ir al pueblo, luego de eso él puso leyes nuevas y hacía trabajar al pueblo más fuerte y no le daba la paja. ¿Se acuerdan? No van a tener paja, tienen que buscar la paja y tienen que darle el mismo trabajo cada día. Y el pueblo estaba sufriendo todo esto y estaba en esta servidumbre. Y entonces luego viene y se presentan otra vez ante Faraón. Recuerden que Moisés fue y le dijo, ¿para qué me está mandando? Yo no quiero ir, yo no puedo hablar. Y quejándose, quedando todo eso. Pasó su tiempo antes de que él volviera a presentarse hasta Faraón. Por eso cuando le dice, y hasta ahora tú todavía no has querido, ya te lo pedí de buena manera, te lo estoy pidiendo ahora con una prueba de mi poder, ¿verdad? Suavecito, mira. Pero todavía Faraón hasta ahora no ha querido oír. Así ha dicho Jehová. En esto conocerás que yo soy Jehová. Recuerden que estamos usando aquí a Adonai, ¿ok? Jehová aquí. Vamos a buscarlo aquí. Me encanta poder ver aquí. ¿Lo ven aquí? Perdón, Elohim. Jehová, aquí está, Jehová. Yo soy Jehová, que es el Dios eterno, y aquí el Dios Elohim, que es el Dios todopoderoso, supremo, Dios supremo. Y él está diciendo, soy Jehová, el Dios supremo de los hebreos. Y cuando él está diciendo, yo soy ese Dios Elohim, él no lo podía aceptar, porque recuerden que para los egipcios, el faraón era Dios. Él era supuestamente el Dios supremo. Él era lo más poderoso que había. Cuando tú le estás diciendo que el Dios todopoderoso me está mandando, literalmente tú lo estás retando. Porque dices, no, el Dios todopoderoso soy yo y a mí es que me tienen que adorar, pensaban ellos. Y ahora tú me estás diciendo que hay otro que es Dios todopoderoso. Espérate, aquí tenemos problemas. Definitivamente no tengo por qué escuchar a ese Dios. Vemos que Dios se está identificando con él para que lo conozca y conocerá que yo soy Jehová. Y aquí golpeará la piedra, la vara, golpeará la vara
Aquí, míralo aquí. Jehová, el Jehová Dios eterno, golpeará la vara en el agua. ¿Ok? Golpeará la vara que tengo en mi mano, el agua que está en el río, y se convertirá en sangre. Cuando pensamos en esta agua que se convirtió en sangre, piensen, el río es el río que le da agua a todo el pueblo de Egipto, incluyendo al pueblo de Israel, usa este río. Y dice que el agua que está en el río se convertirá en sangre. Los científicos tratan de explicar este fenómeno. Yo digo, yo no necesito explicación. Yo sé que esto es el poder de Dios. Yo sé que esto es mi Dios obrando y haciendo cosas que nosotros no podemos comprender. Y dice que los peces que hay en el río morirán y hederá el río. Y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Y Jehová le dijo a Moisés, di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos, sobre sus estanques y sobre todos sus depósitos de agua para que se conviertan en sangre y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Y pregunto, ¿esto afectó solamente a los egipcios o afectó toda la región de Egipto, incluyendo donde vivían los israelitas? Dice que así hubiera agua guardada en madera o agua guardada en piedra. Generalmente ustedes saben las tinajas que se hacen con piedra, o sea, con barro. El barro está hecho de tierra y cuando se pone duro es como si fuera piedra. Pues el agua que estuviera en esa piedra también se iba a convertir en sangre. Y hay vasos que se hacen, vasijas que eran como de madera, que se hacen con árboles, como por ejemplo, hay una fruta, güiro, que se llama güiro, que lo usan para hacer el güiro, que es un instrumento musical, pero también se usa para hacer vasijas. Eso es de plantas. Y eso ahí también se iba a convertir en sangre. Los ríos, los pozos, los estanques, esos estanques aquí, esos son pozos, todo se iba a convertir en sangre. Los arroyos, o sea, que no era solamente una parte del río que se iba a convertir en sangre y donde estaban los egipcios, donde estaban los israelitas, eso no iba a pasar. No. Según esta escritura, pasó en toda la región de Egipto. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó. Y alzando la vara, golpeó las aguas que había en el río en presencia de Faraón y de sus siervos. Y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo, los peces que había en el río murieron, porque era sangre, no era agua sucia de sangre, era sangre. Y el río se corrompió tanto que los egipcios no podían beber de él. Y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Y pensamos, esta gente tenía poder, esos hechiceros tenían poder de coger el agua y convertirla en sangre. Ellos tuvieron ese poder de hacer eso. Satanás tiene poder de hacer cosas, de hacer milagros, de hacer maravillas. Cuidado, que nosotros no creamos y pensemos, no, eso no es cierto. Todos los milagros que pasan hoy día, eso es Dios. Y tú estás buscando una estatuilla y la pones y coges la estatuilla y no, vamos a prender una vela aquí a
a Santo Tomás y nos vamos a sanar y la persona se sana, ¿viste? Dios nos sanó. ¿Qué dice Dios de los dioses? Cuidado, cuidado, que no caigamos, que no nos deslicemos creyendo que estas cosas pueden tener poder como si fuera de Dios cuando no viene de Dios. Cuidado cuando escuchamos historias como estas, oíganme bien, escucho a alguien contando esta historia de cómo sus dioses paganos, supuestamente sus dioses falsos, le sanaron y nosotros decimos, ay, qué bueno es Dios que lo sanó. Cuidado, porque la fe de esa persona está puesta en una estatua. Tenemos que orar, que Dios nos dé discernimiento y podamos discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios y podamos hablarle a esa persona la palabra de verdad para que no siga creyendo a la mentira y que no se pierda creyendo a la mentira. Faraón se volvió a su casa y no dio atención tampoco a esto. Y en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber, porque no podían beber las aguas del río. Y se cumplieron 7 días después de que Jehová hirió el río. 7 días. Wow. Y todavía ni así el faraón se arrepentía. Oremos, hermanas. Amantísimo Padre Celestial, ayuda, Señor, que nuestro corazón no se endurezca con la vanidad de este mundo, con las cosas que se nos acercan. Señor, que nosotros no alejemos nuestra mirada de ti, que nosotros seamos obedientes en todo lo que tú nos mandas, así como Moisés y Aarón estaban obedeciendo en este momento todo lo que tú les mandabas. Ayúdanos, Señor, a ver los buenos ejemplos y a obedecerlos y a ver las cosas negativas y desecharlas. Sabemos, Señor, que el maligno anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Sabemos que hay maldad y que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes de potestad, de maldad en los lugares celestiales. Señor, ayúdanos. Que tu Espíritu Santo sea quien nos guíe, que tú seas quien pelee nuestras batallas. Que nosotros, Señor, solamente tengamos que resistir cuando vengan los días malos, porque estamos cubiertos con tu sangre, estamos cubiertos con tu palabra y nuestra fe está en victoria, Señor. Danos sabiduría para entender tu palabra y obedecerte en todo, Padre. Te amamos, te alabamos y oramos a ti en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén y amén.